del Señor. Y si recordáis, estábamos viendo un estudio sobre Primera de Juan, y entre tanto que llegamos ahí, recordamos muy brevemente el contexto, muy parecido a lo que hemos visto esta mañana en Segunda de Juan. Juan escribe esta carta siendo ya anciano, en una edad bastante avanzada, a una congregación que es desconocida, pero que estaba atravesando por el ataque de los falsos maestros que publicaban herejías, que publicaban falsas enseñanzas, que publicaban la famosa falsa doctrina del agnosticismo. Recordamos, como esta mañana, ¿qué era el agnosticismo? El agnosticismo básicamente dice que la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces, con esto lo que ataca es la humanidad y la divinidad de Cristo. Y con esta filosofía ellas sacaban muchas herejías que pervertían el verdadero evangelio del Señor Jesucristo y de su deidad, de que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Es por esto que Juan aquí, alarmado por esta congregación, escribe esta carta. Y si recordáis, el propósito de esta carta lo encontramos en el capítulo 5, versículo 13. Y dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí viene el propósito: para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta tenía dos propósitos. Primeramente, esta carta lo que hace es examinar la fe de las personas que la confiesan, es decir, no solamente una confesión de fe asegura de que una persona es salva. Eso puede ser fruto de su fe verdadera, esa confesión, pero no lo asegura, sino que debemos de ver las evidencias que hay en su vida. Y Juan aquí lo que nos insta es primeramente a examinar nuestra fe para ver si es verdadera con las evidencias que se dan en esta carta, y en segundo lugar nos insta a saber quién es cristiano, primeramente para examinar nosotros mismos y para examinar también a los que dicen ser cristianos, no lo son, y con esa mentira atacan a la congregación. ¿Recordáis? Decíamos que tenemos que saber quién es cristiano, primeramente para el examen nuestro de la fe y para los demás, para estar advertidos por el daño que pueden hacerle a la congregación, ¿verdad? Vimos los versículos del 1 al 4 y aquí vimos 5 afirmaciones de la persona de Cristo que cree todo cristiano. 5 afirmaciones de la persona de Cristo que cree todo cristiano. Y decíamos que todo cristiano creía en estas 5 afirmaciones de la deidad de Cristo. En los versículos del 5 al 10 y el capítulo 2, versículo 1, la primera parte, esto era lo siguiente que vimos. Y lo que vimos aquí, en el versículo 5 vimos que Dios es luz. Y este era el lema de todos los siguientes versículos. Y aquí se hacía hincapié en la luz de Dios, se hacía hincapié en su gloria y en su santidad, ¿verdad? Ahora los versículos, si os fijáis, 6, 8 y 10, encontramos unas palabras que se repetían asiduamente, que eran 3 confesiones de personas que dicen que son creyentes, pero que no lo son. ¿Cómo sacábamos esto? Por la repetición de las palabras: sí decimos, sí decimos, sí decimos. Versículo 6, sí decimos. Versículo 8, sí decimos. Versículo 10, sí decimos. Y estos eran 3 tipos de personas que confesaban que eran cristianas, pero que demostraban con su vida que no lo eran, ¿verdad? En el versículo 6 teníamos los mentirosos, en el versículo 8 teníamos los engañados, y en el versículo 10 teníamos los que eran blasfemos. Pero al contrario que esto, vimos también que un creyente verdadero cree en el arrepentimiento de pecado y en la confesión del pecado. Y esto era una prueba fundamental de que su fe era verdadera, ¿verdad? Y terminábamos según el capítulo 2, versículo 1, la primera parte, diciendo: hijitos míos, decía estos creyentes, esta congregación creyente que estaba pastoreando Juan, dice: hijitos míos, estas cosas escribo, y aquí venía el propósito, para que no pequéis.
Esto era el propósito de todo lo que le había enseñado anteriormente. Que siguieran viviendo en santidad, reflejando la luz de Dios, reflejando que ellos verdaderamente eran cristianos, con el propósito de no pecar, de dar fruto y de examinarse a ellos mismos y examinar también a los demás, para primeramente examinar su fe para ver si es verdadera, y a los demás para estar advertidos ante los falsos maestros que podían venir. Aquí es donde nos quedamos, si recordáis. Ahora, lo que vamos a ver hoy es el versículo 1, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Fijaros, dice así, vamos a ver el versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2, fijaros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque un día más, Señor, podemos leerla, Señor. Podemos aplicarla en nuestra vida, Señor. Podemos entenderla, Señor. Podemos glorificarte por medio de ella, y te pedimos, Señor, que tú abras los corazones de todos y cada uno de aquellos que no te conocen, Señor, para que tú los salves, para que se arrepientan de sus pecados y para que crean en Cristo como su Señor y Salvador. Y que tú abras también, Señor, nos des el entendimiento espiritual, Señor, y el discernimiento espiritual a cada uno de tus hijos, para no solo leer tu palabra, sino entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te pido que tú me ayudes en la exposición de tu palabra, que yo sea guiado, dirigido, enseñado, Señor, y controlado por ti para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo, nuestro abogado y propiciación. Cristo es nuestro abogado y propiciación. Hace unos días, hermanos, tuve una conversación con una persona que expresaba el pensamiento de lo que muchas personas, ya estén dentro o fuera de la iglesia, piensan. Y es el pensamiento de que cuando el Evangelio se le explica a las personas que no son creyentes, no se puede dar siendo directo, porque eso puede hacer que las personas huyan y salgan despavoridos. Esa persona decía que tienes que llevarte a las personas con buenas palabras a tu terreno, y que cuando haya confianza, darle un evangelio suavizado, que según me lo explicó no es el evangelio de Cristo. Esto siempre lo hacen alegando amor con los demás y confianza en la obra humana que pueden hacer con buenas palabras, ellos creen, para ganarse a la gente. Querido hermano, querido amigo, la idea que tenemos que entender, tanto creyentes como no creyentes, es que el Evangelio es fácil de entender y difícil de aceptar. Es fácil de entender porque la explicación de en qué consiste el Evangelio se podría explicar en un minuto, ¿verdad? Somos pecadores porque no hemos cumplido ni obedecido la ley de Dios. No podemos ser salvos por la ley porque no podemos cumplirla. Vamos a morir por nuestros pecados. Seremos juzgados finalmente por ellos y seremos condenados al infierno. Y necesitamos a el Salvador, que es Cristo, el Dios hombre. Es fácil de entender, pero también es difícil de aceptar, ¿verdad? Porque la solución a este gran problema exige el arrepentimiento de pecado. Exige el reconocimiento del Señor Jesucristo como Dios, el sometimiento como tu Señor y Salvador. Fe en Cristo únicamente, solamente por la gracia, solamente por Cristo. Y exige también un abandono progresivo de tus pecados en tu vida de santificación, por el sometimiento que tenga la palabra de Dios en obediencia a Él. Y esto hace humillar al hombre y hace exaltar a Dios. Por esto toda la gloria es suya. Nuestra vida es suya. Nos libera del pecado haciéndonos esclavos del Señor Jesucristo, sirviéndole en todo el tiempo terrenal que nos permita vivir.
Y esto es el Evangelio de Cristo, que tenemos que aceptar, ¿verdad? Es por esto que muchas personas lo rechazan, lo suavizan o dan un evangelio diferente. Porque el ser humano quiere solamente la parte buena, ¿verdad? Pero siempre y cuando no conlleve sacrificio, ni que ellos tengan que cambiar su modo de vida por lo que están a gusto en sus pecados por esto. El Evangelio consta de unas malas noticias que son duras de aceptar, pero también tiene unas buenas noticias que traen regocijo al pecador arrepentido. Hoy vamos a ver esas buenas noticias. Y la verdad, hermano, diga lo que diga yo hoy aquí, y aunque haya habido una preparación, este sermón va a ser un fracaso. Porque hoy vamos a ver cómo Cristo, para los pecadores arrepentidos, es nuestro abogado y es nuestra propiciación para salvación. Cristo es nuestro abogado y propiciación. Fijaros, hermano, en primer lugar vamos a ver a Cristo, nuestro abogado, versículo 1, la segunda parte. Y en siguiente lugar vamos a ver a Cristo, nuestra propiciación. El bosquejo de hoy más sencillo no puede ser, ¿verdad? Vamos a ver en primer lugar, hermano, Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Versículo 1 del capítulo 2, primero de Juan, la segunda parte dice así: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vamos a ver la necesidad que tenemos de este abogado y la provisión del abogado. La necesidad y la provisión del abogado. En primer lugar, hermanos, fijaros, aquí tenemos Cristo es nuestro abogado y necesitamos a Cristo como nuestro abogado. Fijaros, la necesidad del abogado la tenemos en este versículo y dice así: y si alguno hubiere pecado. Y lo que vamos a ver en este punto es la absoluta necesidad por nuestro pecado que tenemos desde que nacemos, de un abogado que interceda a nuestro favor. Esa palabra que vemos ahí, pecado, significa errar el tiro. Y esto nos va a marcar la pauta de conducta que el hombre tiene que tener respecto a la ley de Dios. Dios es santo y su ley es santa. Por lo tanto, tiene que respetarse. Ahora, un poco más adelante, en 1 de Juan 3, versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y aquí viene la definición de pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Aquí tenemos la definición de pecado, ¿verdad? La infracción de la ley de Dios, es decir, no hemos cumplido la ley de Dios. Hemos errado en el tiro. Es imposible que por nuestra naturaleza pecaminosa, desde que nacemos, cumplamos la ley de Dios. Por lo tanto, evidentemente nos hacemos transgresores de la ley de Dios y en definitiva pecadores, porque Dios es santo y su ley también. Ahora observad la forma en que se construye esta parte del versículo. Fijaros, esta parte del versículo encontramos el verbo hubiera pecado. Este verbo es un subjuntivo en tiempo pasado que nos indica la fuerte posibilidad de que lo que está nombrando vaya a suceder. La fuerte posibilidad de que lo que está diciendo vaya a suceder. Es como si esta parte del versículo dijera: si alguno hubiera pecado y sin ninguna duda, esto sucederá. ¿Por qué es tan evidente que sucederá? Lo hemos dicho antes, somos pecadores por naturaleza, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Juan aquí le hace este inciso sobre la evidencia de su pecado? Si os fijáis en la primera parte del versículo 1, primero de Juan 2:1, en la primera parte decía: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis.
¿Recordáis esta parte del versículo? Pero Juan aquí le hace un énfasis de que los creyentes, como evidencia de su salvación, no siguen el camino del pecado en el dominio que antes tenían cuando no eran salvos, sino que el primer propósito de su vida es no pecar, ¿verdad? Ahora, Juan aquí sabe y reconoce que en última instancia los creyentes, aunque sean creyentes salvos, van a pecar. Es una evidencia de que tarde o temprano pecamos. De hecho, la expresión hijitos míos deja claro que le está hablando a creyentes. Entonces, querido hermano y amigo, el hombre no tiene excusa. Queda completamente expuesto ante la ley de Dios por su pecado. Aquí entendemos mejor un versículo que para nosotros es muy conocido, Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí entendemos también mejor Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, no hace falta que lo busquéis. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Entonces, si nosotros no hemos cumplido la ley de Dios, ningún hombre, sin excepción, si con total seguridad somos pecadores, incluso como creyentes, vamos a pecar, tenemos la total certeza de que necesitamos un abogado a nuestro favor, y ese abogado es el Señor Jesucristo. Esta es la necesidad del abogado. Ahora, antes de ver la provisión del abogado, tenemos que entender cuál es el panorama del hombre por su pecado. Es decir, ¿qué es lo que le espera? Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Desde que toda persona nace, tiene dos fechas que son inamovibles para él. Una es la muerte por su pecado. La otra es el juicio por su pecado. Y para que entendamos esto y lo que viene a continuación, tenemos que intentar visualizar esta situación. Fijaros, Dios Padre es el juez de este juicio. El único soberano y santo, el juez supremo del universo. Dios Padre está sentado en su trono celestial y juzga a todas las personas según el patrón perfecto de su ley santa. Satanás es el acusador, como vemos en Apocalipsis 12:10, y todas las personas que hayan vivido en esta tierra serán sometidas en ese juicio. Si en este juicio eres declarado culpable, vemos en Apocalipsis 20 del 10 al 15 que tu final eterno será el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Si en este juicio eres declarado culpable, este es tu lugar eterno. Ahora, después de visualizar esto, hermanos, tenemos la pregunta. ¿Cómo un simple pecador, transgresor de la ley de Dios, con total evidencia, puede declararse inocente ante el juez santo del universo en este juicio? Este es el principal y más básico problema que tiene el hombre ante estas dos fechas por su pecado. Dios es santo y nosotros no. Dios es justo, nosotros injustos. Entonces, ¿cuál sería la sentencia justa por ser transgresores de la ley de Dios con la que se nos va a juzgar?
castigo eterno en el infierno. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia infinita, ha provisto un abogado para este juicio divino. Fijaros, hermanos, hemos visto la necesidad que tenemos del abogado. Hemos visualizado lo que le espera al hombre en el juicio divino. Y ahora vamos a ver la provisión del abogado. Cristo es nuestro abogado. Dice el versículo 1 de Juan, capítulo 2, la segunda parte dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos que tener en cuenta a alguien más en este juicio, y ese alguien es nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Este abogado es nuestro Señor Jesucristo, es el abogado de los hijitos que leíamos en el principio del versículo, de los hijitos, de los creyentes. Para que lo entendamos mejor, aquellos que entendieron que son pecadores, que inevitablemente violaron la ley santa de Dios, que entendieron la necesidad de Cristo como su Señor y Salvador, y que clamaron a Él por la evidencia de sus pecados, se arrepintieron de ellos y creyeron en Cristo como su Señor y Salvador, y dieron fruto el resto de su vida terrena. A esto se refiere. Estos que entendieron la necesidad de Cristo en su vida son los que tienen al Señor Jesucristo como su abogado en este juicio. Las demás personas quedan expuestas en este juicio solos. Ahora tenemos que hacer una aclaración. No es que Dios Padre quiera solo juzgarnos, sino que tenemos que entender quién nos ha provisto de ese abogado. ¿Quién nos ha provisto del único abogado defensor apto para este juicio? Dios Padre. Dios Padre, por amor a los hijitos, ha provisto del abogado necesario para este juicio. La palabra que vemos ahí, abogado, significa en el griego uno que acompaña. Uno que acompaña. Y nos da la idea, según el panorama judicial en el que estamos, de aquel que es nuestro defensor, aquel que llega para ayudar a su cliente en el juicio, es decir, a nosotros, a los hijitos, a los creyentes. Además, Cristo es nuestro abogado perfecto, porque está en perfecta armonía con Dios Padre, que es el juez. Además, hay algo que es incomparable en la defensa del Señor Jesucristo en nuestro lugar, y es su justicia perfecta. Su justicia perfecta. Fijaros, el versículo nos dice: a Jesucristo el justo. Es decir, no hay mancha en él, es inmaculado, es perfecto en santidad. Su justicia es perfecta. Fijaros, vamos por un momento a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice así, Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, y fijaros, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fijaros en esto. La idea aquí es que Cristo es justo, de tal manera que Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. La justicia de Cristo está en sí mismo. ¿En quién es Él? La justicia de Cristo nos explica quién es Él. Y aquí se detallan 5 características de la persona de Cristo en su justicia. 5 características de la persona de Cristo en su justicia. En primer lugar, y voy a ser muy breve en estas 5 características, Cristo es santo. Cristo es santo. Cristo es santo desde el principio. Tuvo un nacimiento santo como hombre siendo Dios en este mundo,
Era totalmente imposible que él pecara, de hecho no lo hizo. No había pecado alguno que Cristo pudiera cometer. Pero Cristo no solo es santo, sino que Cristo es inocente. Ser santo nos muestra la divinidad de Cristo. Ser inocente nos muestra, o inofensivo, con los hombres. Él fue inocente, fue inofensivo con los hombres. Nunca le hizo mal a ningún hombre. Hizo todo lo contrario. Él hizo el bien incluso a aquellos que le estaban haciendo el mal. Cristo es sin mancha. Él estaba excluido de cualquier defecto espiritual. En todo su tiempo en la tierra estuvo en tentación y nunca se ensució lo más mínimo con el pecado. Cristo estaba apartado de los pecadores. No significa aquí que Cristo estaba separado de los pecadores, es decir, que nunca tuviera contacto con ellos. Sus padres, sus hermanos, sus discípulos eran pecadores. Pero la idea aquí es que por más rodeado que estuviera de ellos, nunca quedó influenciado con ellos en nada pecaminoso. Su naturaleza era distinta a los pecadores por su santidad. Y Cristo también es más sublime que los cielos. Por estas 4 características antes nombradas, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, Cristo es sublime. Fijaros de qué abogado nos ha provisto el Padre. Jesucristo el justo. La justicia de Cristo es precisamente lo que nosotros necesitamos a nuestro favor en este juicio. Y esto es lo que tenemos los creyentes. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Aquellos a los que la justicia de Cristo ha sido concedida por la gracia de Dios para este juicio por nuestros pecados. ¿Te haces una idea de lo que esto significa? Antes estaba solo en este juicio. Pero la gracia de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan incomparable, que tu abogado defensor en este juicio, sin merecerlo, es el Señor Jesucristo, el Dios hombre, el único perfectamente justo. Ese, sin merecerlo, es el que defiende nuestra causa. Pero Cristo no solo es nuestro abogado, sino que Cristo es nuestra propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Dice el versículo 2, y Él, es decir, Cristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es nuestra propiciación. Y vamos a ver la definición de la propiciación, el motivo, la audiencia y el requisito. Definición, motivo, audiencia y requisito. Fijaros en la definición de la propiciación. Dice así, y Él es la propiciación. Fijaros el término propiciación por medio de Cristo. Esto es una de las doctrinas claves del Evangelio. Esto es la esencia misma del Evangelio. En esta doctrina se halla el centro del plan de salvación soberano y redentor del Dios. Esa palabra que vemos ahí, propiciación, significa pacificación. Y esto es clave, hermanos, que lo entendamos. Significa pacificación o satisfacción. Y este término es la clave para entender cómo Dios, que es santo, perdona a los pecadores y no les da el castigo que merecen, que es el infierno. Esa palabra propiciación en su naturaleza se refiere a la expiación, se refiere al sacrificio que es requerido para aplacar la ira de Dios sobre los pecadores. Y vamos a ir por un momento
a Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, versículo 17 al 22. Fijaros lo que dice. El versículo 10 al 16 le da una medida para el arca. Si me equivoco, Samuel me corrige en algo. Del 10 al 16 le da la medida para hacer el arca. Y fijaros lo que dice del 17 al 22. Dice, y hará un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hará también 2 querubines de oro, labrado a martillo. Lo hará en los 2 extremos del propiciatorio. Hará pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos, y los querubines tendrán por encima las alas, cubriendo su ala en el propiciatorio. Su rostro, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Fijaros, versículo 21. Y pondrá el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrá el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Propiciatorio que vemos ahí, para que lo entendamos, era la tapa o era la cubierta del arca. Situado las tablas de la ley que estaban dentro del arca y la nube divina de la gloria de Dios, es decir, había una palabra que definía esto, que era la palabra Shekinah, que significaba donde mora o reside la gloria de Dios. Para que lo entendamos, es como Dios así mostraba su gloria, un vistazo de la gloria de Dios. Y lo que estaba dentro del arca, la nube divina, estaba por encima del arca. ¿Entendemos esto, verdad? Las tablas de la ley dentro del arca, la nube divina de la gloria Shekinah fuera del arca. Entonces, el propiciatorio era el lugar donde se rociaba la sangre de los sacrificios por la expiación por el pecado, de tal manera que la sangre rociada en el propiciatorio quedaba entre Dios y entre su ley quebrantada que estaba dentro del arca. Esta sangre de los sacrificios se rociaba en el propiciatorio. Pero el propiciatorio nunca aplacó completamente la ira de Dios sobre los pecadores, pero representaba el sacrificio futuro de Cristo que satisfaría por completo al Padre. Entonces, la propiciación era el sacrificio que se efectuaba en representación al sacrificio futuro de Cristo para apaciguar o satisfacer temporalmente la ira de Dios sobre los pecadores. Esta es la definición de la propiciación. Esto es lo que representa. Pero fijaros, vamos a ver el motivo de la propiciación. El motivo de la propiciación dice, y era la propiciación, esta es la definición, aquí viene el motivo, por nuestros pecados. Este es el motivo. Esta es la causa por la que es necesaria la propiciación. ¿Qué es lo que hacen los pecadores constantemente? Quebrantan la ley santa de Dios. Entonces, por esta ofensa hacia la santidad de Dios, Dios actúa en su justicia perfecta y en su santa ira, con santo enojo y con santo juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí el pecador no arrepentido, aquí está en un callejón sin salida. ¿Cómo un pecador puede satisfacer o apaciguar la ira santa de Dios por su pecado? ¿Hay algo que él pueda hacer para conseguirlo? No puede hacer nada. Pero la justicia de Dios aquí debe de ser satisfecha. Debe de ser satisfecha.
¿Recordáis, hermanos? Cristo es nuestro abogado. ¿Lo recordáis? Pues tenemos que saber algo. Cristo es nuestro abogado, al contrario de lo que hacen todos los abogados del mundo, no sostiene que nosotros seamos inocentes. Al revés, Cristo sostiene nuestra culpabilidad por nuestro pecado. Cristo sostiene que nosotros somos culpables. Y aquí viene lo más impresionante. Cristo sostiene la evidente culpabilidad por nuestro pecado, pero ¿qué es lo que hace? Intercede por los pecadores, siendo el sustituto de aquellos que están acusados. Y diremos, ¿cómo es posible esto? Esto es la gracia de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es nuestro sustituto? De tal manera que satisface completamente la ira del Padre con un acto y por toda la eternidad. ¿Recordáis cuál era la paga del pecado? La muerte, ¿verdad? Dice Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23, y a vosotros también, versículos del 1 al 21, perdón, dice, y a vosotros también que erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, y aquí viene como lo dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. Isaías 53, versículos del 4 al 5, dice, ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo, el Dios hombre, el creador del universo, voluntariamente y en obediencia al Padre, murió en una cruz y al tercer día resucitó para pagar por nuestros pecados. Ya no hace falta propiciatorio para sacrificios temporales que no aplacaban completamente y definitivamente la ira de Dios. Cristo es nuestra propiciación. Hay dos maneras de que la ira de Dios sobre cada pecado cometido de cada persona que haya vivido sea castigado. Una de estas dos maneras. O la ira de Dios en primer lugar será satisfecha cuando todos los pecadores no arrepentidos sean echados al infierno por toda la eternidad. O la segunda manera. La ira de Dios es satisfecha por el castigo de Cristo en la cruz, por aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como su Señor y Salvador. Una de estas dos. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, vivió la vida perfecta cumpliendo la ley que nosotros no podíamos cumplir, y es nuestro abogado, que no sostiene nuestra inocencia, sino que sostiene nuestra culpabilidad. Cristo es nuestro sustituto, nuestro intercesor por nuestro pecado, el único que es apto para ello, porque es justo. Pero no solo eso, sino que en obediencia al Padre, por nuestros pecados, para ser nuestra propiciación, fue maltratado, golpeado, escupido, azotado, humillado, puesto una corona de espinas, clavado en una cruz, y murió por nuestros pecados, siendo inocente, por nosotros.
Él murió por los culpables. Él murió por los pecadores. Él murió por los que le aborrecían. Todo esto por amor en obediencia al Padre. Todo el plan de salvación nace del amor del Padre por los pecadores que no merecemos salvación. Es por esto que un poco más adelante, en 1 de Juan 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el motivo de la propiciación, el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Pero no solamente vamos a ver la definición de la propiciación y el motivo de la propiciación, que es por nuestros pecados, sino que en este versículo se nos detalla la audiencia de la propiciación. La audiencia de la propiciación. Dice el versículo: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y aquí viene la audiencia. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta parte del versículo nos indica dos audiencias. La primera audiencia son los pecadores salvos de la audiencia a la que le estaba hablando concretamente aquí Juan. Y la segunda audiencia son los pecadores salvos de todo el mundo. El versículo dice: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tanto la primera audiencia, es decir, esta congregación a la que le está hablando Juan, en las regiones próximas de Éfeso que estaba pastoreando, como la segunda audiencia, tienen que entender que el sacrificio de Cristo tiene la certeza tanto de que Cristo sea su abogado defensor en el día del juicio, como de que gracias a su propiciación por nosotros, por nuestros pecados que acabamos de ver, por esto y solamente por esto, tenemos la absoluta certeza de tener salvación eterna que no se pierde. Por la muerte de Cristo, el creyente está tan seguro como los ángeles del cielo, decía Pulio. Ahora, si os fijáis aquí, tenemos que hacer un inciso. El versículo nos dice: sino también por los de todo el mundo. Y aquí viene una doctrina que no es aceptada por algunas personas, pero así lo creemos. La gente aquí entiende que Cristo murió por todas las personas del mundo, salvos y no salvos, creyentes y no creyentes. Pero fijaros, esto haría que la obra de Cristo sea insuficiente, porque hay muchos, la mayoría, que va a ser condenado. Y tenemos que entender algo: la obra de Cristo en la cruz es suficiente, potencialmente, en su valor, a todas las personas, en su poder, pero es efectiva solamente a los que creen, a los salvos. Entonces el Señor Jesucristo fue entregado a morir por aquellos que creyeron en Él en esta tierra, no por los que no creyeron y serán condenados. Porque esto haría de la obra de Cristo algo sin fruto. Si la obra en la cruz satisface la ira de Dios por completo por los pecadores, no hay condenación, porque Cristo ya murió y pagó por ellos. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, y dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Además, hermanos, reflexionad en esto. Preguntaros algo. Si la ira de Dios está sobre los pecadores no arrepentidos, y con la propiciación de Cristo en la cruz se hizo el pago por completo, cargando por nuestro castigo, es decir, la muerte por nosotros, resucitando al tercer día, ¿por qué unos irían al cielo y otros no, si el pago en la cruz está hecho por completo por todos?
¿Por qué? ¿Murió Cristo en vano? ¿No fue el sacrificio suficientemente efectivo al Padre? ¿Fue el Padre quien entregó a su Hijo a morir para que muchos se pierdan en la condenación? El pago fue perfectamente efectivo. El pago fue aceptado totalmente por el Padre. La obra de Cristo en la cruz fue más que suficiente para la salvación eterna de los pecadores. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El pago fue aceptado por el Padre. Ya estamos justificados de nuestros pecados ante Dios. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, querido hermano, eres un privilegiado. Somos unos privilegiados. Porque tenemos algo solamente por la gracia de Dios que los que no creen en Cristo no tienen. Solamente por la gracia de Dios en su plan eterno de salvación estamos incluidos en esta audiencia que recibe la propiciación perfecta de Cristo a nuestro favor, ya que Cristo pagó completamente por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestra deuda. Estas son las audiencias que vemos en la propiciación. Concretamente la audiencia que aquí relata Juan y la audiencia de todos los pecadores que son salvos de todo el mundo. Esos son los que reciben la propiciación y en la que Cristo es su abogado defensor el día del juicio. Y en último lugar, hermanos, y muy brevemente, para esta propiciación, para que Cristo sea el abogado, necesitamos un requisito. Un requisito. Según lo que acabamos de ver de la audiencia, tenemos que hacer la pregunta: ¿a qué audiencia no incluye? ¿Quién no está incluido en esta audiencia que son salvas? Aquellos que no se han entregado a Cristo como su Señor y Salvador. Si tú aún no te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, todo lo que hemos descrito anteriormente de lo que es librado el creyente, ya que Cristo es su abogado y propiciación, todo lo declarado anteriormente está sobre ti. Tanto la ira de Dios ahora mismo como el día del juicio sobre tus pecados sin abogado defensor ante el Dios soberano, ante el Dios santo, ante su ley santa, como el día en que llegue la condenación eterna en el infierno, cuando sea declarado culpable en este juicio. En esta situación no tienes abogado en este juicio. No tienes propiciador que pague por tus pecados. No tienes intermediario que medie a tu favor. Solamente tienes tu pecado y la ira de Dios sobre ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el día que dejes de respirar y acabe tu vida? Sin abogado y sin propiciador. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El requisito para tener abogado y propiciador que medie por ti, para tu salvación, para no ser condenado, para que en ti sea efectiva la obra de Cristo es este:
arrepentirte de tus pecados y creer que Cristo murió y resucitó por ti. Este es el requisito, la propiciación, para que Cristo sea tu abogado también. Cristo es el abogado y la propiciación de lo que es en su gracia infinita. Pagó por sus pecados y salvó eternamente. Que el Señor bendiga su palabra.